Hoy vamos a ver, iniciamos hoy el libro de Números y vamos a ver cómo le pasó o lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, que estuvo a punto de entrar y por tercos se regresaron otra vez al desierto. Llevaban 2 años en el desierto, llegaron hasta la tierra prometida, pero se rebelaron y el Señor los mandó 38 años más al desierto. Por eso algunos llaman Números, que es el libro de los 40 años de la miseria, pero que aún así estuvieron bajo el amparo de Dios. Números tiene 36 capítulos, 1288 versículos y aproximadamente 28.462 palabras. Si quieren, lo cuentan allá en su casa. Tiene 36 capítulos. El autor del libro es Moisés, ¿verdad? Y habla en la fecha de 1446 aproximadamente antes de Cristo, un año después de la salida de Egipto, y comienza un año después del Éxodo, que ya lo vimos también, porque el pueblo estuvo un año en el Sinaí recibiendo la ley, si se acuerdan lo vimos, pero también construyendo el tabernáculo, ¿verdad? Y el Señor les dio muchas leyes, la manera en que se tenían que vestir los sacerdotes, los levitas y cómo se tenían que conducir, las fiestas también. El método de este libro es histórico. ¿Y cuál era el propósito de Dios con este libro? Dios le da una lección espiritual a su pueblo para que se prepararan a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Ellos iban a progresar en la medida que ellos confiaran plenamente en el Señor y se apoyaran en Él en todas las cosas. Pero hasta aquí hemos visto cómo el pueblo de repente se ponía terco y no la pasaba tan bien. Y ahora el nombre de Números, dicen que se escribe Bemibar y significa en el desierto de, porque anduvieron en el desierto. Pero en griego procede de la palabra aritmoi, que significa números, ¿verdad? Y le pusieron números porque el Señor manda hacer 2 censos del pueblo de Israel. Ahora, ¿para qué se escribe este libro, verdad? Y muchos teólogos llegan al acuerdo que para lo siguiente: los 40 años de disciplina por la que Israel pasó cuando emprendieron su marcha a la tierra prometida. ¿Para qué más? La combinación de incidentes y estatutos para los tiempos de prueba que ellos pasaron en el desierto. ¿Para qué más? Para ver el carácter divino de Dios. Él tenía y sigue teniendo paciencia y misericordia de nosotros. Ahora, el libro trae 3 divisiones principales que vamos a ir viendo. La primera es preparación. Di conmigo, preparación. Lo que Dios quería hacer con el pueblo era prepararlos. Les puso el tabernáculo, el lugar donde el Señor se manifestaba, donde hablaba con Moisés, estaba Aarón, el sumo sacerdote, pero después venía la preparación. Es para ir a la tierra prometida. Y está ahí, los que están en medio, y nos habla en la primera parte, o la primera división, el censo y la organización del campamento. Luego, la organización levítica, los levitas que servían en el tabernáculo, reglamentos, legislación levítica, la bendición sacerdotal, inauguración del santuario, luego en marcha, ¿verdad?, rumbo a la tierra prometida, partida del Sinaí, murmuraciones y rebelión, ofrendas y reglamentos, la revuelta contra el sacerdocio arónico. Habla de las llanuras, en las llanuras de Moab, cerca de la tierra prometida. Es decir, a los 2 años que salieron,
ya estaban para entrar a la tierra prometida, pero no lo hicieron. Lo vamos a ver entre hoy y el siguiente miércoles. Luego viene también la historia de Balaam, que la vamos a ver, sucesos finales de la vida de Moisés, algo que agrega el Señor a la ley que ya les había dado, y victorias al oriente del Jordán. ¿Cuáles son los capítulos importantes? Eso sí, si quieres anotarlos, no sé si eso me los pusieron. Bueno, aquí están. Esto es lo que vamos a ver de las 3 divisiones que viene el libro de Números. El capítulo 1 nos habla del censo del ejército de la generación que salió de Egipto. El capítulo 5, expulsión de los impuros del campamento, lo vamos a ver más adelante. El capítulo 6 habla de la bendición sacerdotal. El capítulo 9, celebración de la primera Pascua anual. El 11, primera y segunda murmuración y quejas del pueblo de Dios. 13 y 14 van a ser los primeros capítulos que vamos a ver. Hoy iniciamos con el 13. Rebelión e incredulidad en Cades Barnea luego del informe. Es cuando mandan a las 12 espías a checar cómo estaba la tierra prometida. El capítulo 16, la rebelión de Coré. 20, muerte de María, Aarón y el pecado de Moisés. 21, última murmuración y la serpiente de bronce, ¿verdad? Y al final, capítulo 22 al 24, Balac, Balaam y su asna. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas importantes en este libro? La incredulidad del pueblo de Israel impide su entrada a la vida abundante que tenía el Señor para ellos. Porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Por la queja del pueblo, porque no tenían la fe necesaria. Dios desea que aprendamos a confiar en Él en lugar de confiar en nuestra propia razón. Dios anhela obediencia y gratitud de parte de su pueblo. Y vemos que el pueblo muchas veces no fue obediente ni tampoco agradecido. Las quejas y murmuraciones son señales de incredulidad contra Dios y lo vemos en el pueblo, pero tenemos que aprenderlo. La rebeldía contra los líderes elegidos por Dios trae como consecuencia la disciplina de Dios. Un solo pecado, por pequeño que sea, acarrea fuertes consecuencias. Cuando dudamos de lo que Dios puede hacer, nos perdemos de las mejores bendiciones. Dios te capacita en la medida que eres obediente. Dios es justo, nos disciplina cuando pecamos, como también nos bendice cuando obedecemos. ¿Me pusieron el acróstico del libro de Números de casualidad? ¿Lo habrán hecho? Ahí está. Números quiere decir, y luego viene, Números nos narra un censo nacional, misión de los 12 espías, elección de los sacerdotes, rescate de los primogénitos, ofrendas, votos y leyes sobre Israel, el pueblo escogido. Gracias. Entonces, hoy vamos a ver los resultados de la obediencia y de la desobediencia. En ningún otro libro de la Biblia aprendemos mejor los resultados de la obediencia y desobediencia como lo vamos a aprender en Números. Cuando hubo desobediencia al Señor, hubo muertes, hubo situaciones complicadas para el pueblo de Israel, familias enteras murieron, algunos hijos se quedaron sin padres, ¿verdad? Y en Números vamos a ver cuando Dios decide que ninguno de los que salieron de Egipto iba a entrar a la tierra de promesa. Hasta ahorita que vamos a ver el capítulo 13 de Números, hasta ahí el Señor todavía quería llevarlos a la tierra prometida. Pero vamos a encontrar 3 ocasiones de rebelión por parte del pueblo. La primera fue la rebelión en Cades Barnea, cuando rehusaron a entrar a la tierra de Canaán. Eso lo vamos a ver, el capítulo 13 y 14, que lo vamos a iniciar hoy. Y vamos a ver
Números 13, versículo 1. 12 espías exploran Canaán. El Señor le dijo a Moisés, envía hombres, ¿a qué? ¿Qué dice ahí? ¿A qué? A explorar, ¿verdad? La tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de la tribu de Israel. Cada uno era muy importante en su tribu, era una persona con autoridad en su tribu. Dice, y estos eran las tribus y los nombres de sus jefes, ¿verdad? Y viene toda una serie de nombres ahí que ya luego lo ven en su casa. Verso 16, estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Dice, vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. O sea, vayan, primera orden. 2, ¿qué dice el 18? Fíjense, ¿verdad? O sea, en otras palabras, calica y califican. ¿Se saben esa? Fíjense cómo es la tierra. 3, ¿qué dice? Averigüen si sus habitantes, ¿qué? Son fuertes o débiles. Luego, pocos o muchos. 19, ¿qué dice? Observen cómo es la tierra en que habitan. Ok, ¿es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección, a campo abierto? ¿Verdad? 20, el terreno, otro más, ¿es fértil, estéril? ¿Abundan los árboles? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía lo que había en la tierra de promesa? Claro que lo sabía, pero recuerda que Dios muchas veces actúa de una manera diferente a nosotros para comprobar verdaderamente si tenemos la fe puesta en Él o en las circunstancias o en lo que vemos. Dios les da aquí indicaciones a Moisés, y Moisés a los 12 espías, un representante por cada familia, por cada tribu importante de Israel, para que fueran a checar, a ver, a supervisar lo que ellos iban a recibir. Pero dice, hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Y dice ahí que era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Dios sabía que cuando iban a ir los espías era el tiempo de las primeras uvas maduras, ¿sí o no? Sí lo sabía, Él sabía todo completamente. O sea, Dios no hace nada al azar, Él ya lo tiene todo listo, ¿verdad? Pero sumamente triste es la historia que se nos narra en este capítulo y en el siguiente, en el 13 y el 14. Dice que los israelitas ya estaban a punto de poner sus pies en Canaán. Y dice, vayan 12 espías a checar la tierra que les voy a entregar. O sea, ya estaban ahí, habían pasado dos años desde que salieron de Egipto, 2 años. Y ya estaban listos para entrar a la tierra de promesa. Pero ellos tuvieron que volver atrás para vagar en el desierto durante 38 años más, hasta que todos ellos, los que salieron de Egipto, perecieran los mayores de 20 años, con excepción de Josué y Caleb. Todos los menores de 20 años iban a entrar a la tierra prometida, pero todos los mayores de 20 años no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? A causa de su murmuración y de su incredulidad, acerca de que se rebelaron contra Dios
se rebelaron contra Moisés y lo vamos a ver todos esos capítulos. Pero miren, analicemos bien cuál fue la indicación de Dios. Dios nos da en la Biblia muchísimas indicaciones para lograr entrar en la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros, lo vamos a ver, actuamos como estos dos espías? Hay incredulidad en nuestras vidas. La orden que Dios, o que da Dios a Moisés de enviar espías es que reconozcan la tierra de Canaán. Es decir, Dios quiso mandar a algunos para que trajeran el producto que había allá, para que vieran lo que Dios les iba a entregar. Se dice que Dios se lo ordenó, ¿verdad? Pero parece ser que primero quizás el pueblo mismo pidió que se reconociera la tierra. Ese es en Deuteronomio capítulo 1, versículo 22. Pero vinieron a Moisés y le dijeron: enviemos varones delante de nosotros. Por otra parte, el hebreo dice Shelach leja, ¿verdad? Dice enviar para ti. Eso dicen los rabinos. Dice, en otras palabras, dice, si quieres enviar espías, pues envíalos. Pero por ello vemos que el pueblo en general no confiaba plenamente en la palabra de Dios. ¿Por qué pidieron que enviaran espías primero? O sea, ¿por qué no creyeron ellos que Dios ya les había entregado esa tierra? Dios les había dicho que era una tierra muy buena, una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Pero el pueblo cada vez daba muestras de que era un pueblo terco, desobediente, y en este libro de Números habla que era un pueblo incrédulo. ¿Por qué? Porque al no creer lo que decía el Señor, al querer ellos ver primero para poder creer, eran incrédulos y no tenían la fe necesaria. Y por su incredulidad, ellos no entraron luego a la tierra prometida. Imagínate, ellos, después de ser esclavos, Dios nos rescata de nuestra vieja manera de vivir, de nuestra vieja manera de pensar. Conocemos de Jesús, nos limpia, nos perdona, carga con nuestros pecados, rompe las maldiciones generacionales. Somos cristianos, tenemos a Cristo Jesús, pero qué feo es seguir viviendo con todo eso que dejamos atrás. Mal en nuestro matrimonio, mal con nuestros hijos, mal en nuestra economía, mal en nuestra salud. ¿Por qué? Porque la falta de fe, la incredulidad nos lleva a no disfrutar la tierra prometida que Dios dice para nosotros. O sea, al pueblo le pasó lo mismo. O sea, ¿para qué enviar espías? Si Dios ya les había dicho que los iba a llevar de Egipto a la tierra prometida. Él ya lo había dicho, ya se los había dicho a ellos. Pero el pueblo quería ver primero para poder creer. O sea, Dios tenía como unos 5 satélites que ya había visto todo lo que había ahí, porque Él está ahí arriba. No había necesidad de enviar unos espías, pero bueno, ¿qué le pasó al pueblo? El pueblo se arruinó por sus propias ideas y sus propias imaginaciones. Quizá habían escuchado lo que era ese pueblo, que había gigantes, lo vamos a ver más adelante. Ellos querían andar por vista en lugar de andar por fe. Querían que estos espías fueran y regresaran a ver qué veían ellos ahí. Pero Dios da indicaciones. No iban a ver si iban a poder o no iban a poder conquistar esa tierra que Dios ya les había entregado, sino les da otras indicaciones. Pero el pueblo hace a Moisés la referida sugerencia. Moisés lo consulta con Dios, ¿verdad? Y que le ordena contentar al pueblo en ese asunto. Dice, está bien, envía espías, ¿verdad? Entonces, el pueblo al final siempre presionaba de esa manera a Moisés. Y luego el Señor actuaba y luego no muy favorablemente a favor de ellos.
Ahora, ¿quiénes fueron los que subieron? Uno de cada tribu, ¿verdad? Y como eran 12 tribus, es decir, todo el pueblo iba representado con estos 12 espías para ver lo que había en la tierra prometida. Ahora, ¿esto se hizo con la mejor intención? Sí, pero ahorita lo vamos a ver. Tuvo tanto peor resultado cuanto que las personas enviadas al dar, en su mayoría, un mal informe. 10 negativos y 2 con toda la fe. ¿Por qué? Y la gente creyó en el prestigio que gozaban los 12 espías, que los 10 dieron mal informe. No es lo que Dios les había dicho que trajeran. Ellos trajeron otras cosas. Ahora, aquí hay un cambio que le hacen a Josué, hecho por Moisés, ¿verdad? Sin duda lo hizo en el tiempo de la victoria sobre Amalek. Ya no era su nombre, sino ahora era Josué. Oseas, hijo de Nun, ahora le decían Josué, ¿verdad? Como Jesús. Y significa Él ayudó o Él salvó. Y sabemos que Jesús es nuestro Salvador. O significa el Dios que ayuda, o Jehová salvará. Y su nombre era Josué. ¿Y quién iba a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Moisés o Josué? Josué. ¿Quién nos iba a dar a nosotros la vida eterna? Jesús, ¿verdad? Entonces Josué hace una parte ahí de lo que hizo Jesús. Entonces, el equivalente de Josué es Jesús. Josué era el tipo de Cristo. Y cuando él suple a Moisés en el puesto de capitán del pueblo de Israel para introducir al pueblo en la tierra de Canaán, conquistar la tierra prometida, porque tenía que conquistarla. Había otras tribus ahí, pero Josué creyó en lo que decía el Señor. Y vamos a ver cuando regresan los espías más adelante, donde habla Caleb, ¿verdad? Que Caleb tenía toda la fe, y dice el Señor que él tenía un espíritu diferente. El mismo espíritu que tenía Caleb es el que tenemos que tener tú y yo para enfrentar todas las cosas. Pero Josué salva al pueblo y lo introduce a Canaán. Jesús nos salva a nosotros y nos libera de Satanás. ¿Qué pasó? ¿Me la van a dejar de fondo? ¿O no? ¿No? ¿Se les pasó? Ok, fíjense bien. Hay 2 puntos de investigación que le fueron encargados a los 12 espías. Uno, de todo lo que les decía ahí, cómo era la tierra, cómo era el terreno, si era fértil o estéril. Dios ya sabía que era fértil, pero yo creo que Dios estaba probando cómo estaba la fe de estos hombres. ¿En dónde estaba puesta su fe? ¿En dónde estaba puesta su mirada? Moisés estaba seguro que Canaán era buena tierra. Él era muy diferente. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés creía que Canaán era buena tierra? Porque Moisés creía en Dios con todo su corazón. Él creía en Dios con todo su corazón. Y por ende, Josué también, porque era su discípulo. Pero el resto del pueblo, hemos visto cómo se rebelaba contra el Señor. Pero él, Moisés, envía 12 espías a reconocer la tierra para dar satisfacción al pueblo. Segundo punto, respecto a los habitantes, ¿verdad? Acerca del número que eran, si poco o numerosos. ¿Cuál era su condición? Si eran fuertes o débiles, para que trajeran esa noticia. Ahora, lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál fue el reporte? O sea, no importaba si eran fuertes o débiles,
Dios les iba a entregar la victoria. No importa si era fértil, ¿verdad? O infértil la tierra, Dios iba a hacer que produjera o no. O sea, Dios lo iba a hacer, Dios ya tenía todo, pero quería ver ahí. Y Dios muchas veces nos pone a prueba a nosotros también. Voltea a ver el que está a tu lado y dile, aguas con eso, ¿verdad? Entonces, Moisés despidió a los espías para que fueran, y en una dice, dice esforzaos, que quiere decir ánimo, para que ellos trajeran un informe que sirviera para animar al pueblo, ¿verdad? Y que ellos decidieran entrar a la tierra prometida. La idea estaba buena, de que fueran, vieran y trajeran no solo los racimos de uvas, sino buenas noticias, para que estos 12 capitanes, estos 12 hombres, ¿verdad?, con autoridad en el pueblo, representaba a cada una de las tribus del Señor, viniera y hablara lo que Dios quería que hablaran al ver la tierra, para que motivaran al pueblo y entraran al pueblo. Pero fíjense qué lástima que no pasó eso. Qué lástima que no entraron a la tierra prometida. Qué lástima que ellos se quedaron ahí y no pudieron entrar. ¿Cuántas veces nosotros estamos a punto de lograr ver el milagro en nuestra vida? Y a veces batallamos, la regamos. A veces nos falta fe para creer en ver el milagro. Nos falta fe para creer que Dios va a restaurar cosas en nuestra vida. Y ellos estaban ahí, en esa tierra, para entrar. No entraron. Qué error tan grande el que no entrara el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y por una mala decisión de 10 personas, y llevaron en ese error a todas las familias, incluyendo a los niños. Hay veces que nosotros también, cuando tomamos malas decisiones, no solamente afecta nuestra vida, sino arrastramos a nuestros hijos y ellos pagan las consecuencias. Pero siempre tenemos un Dios que siempre está ahí para nosotros y ver lo que necesitamos. Y dice Números 13:21, no se los diga acá, y dice Números 13:21, así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo-Hamat, lleno al norte, atravesaron el Negev y llegaron, dice, a Hebrón, donde vivía Imán, Sesai y Talmai, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Suam. Y cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2. ¿Estaba buena la cosecha? Sí, ¿no? Dice, también llevaron muestras de granadas, de higos. A ese lugar se le llamó el valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron ahí. Entonces, este breve relato del reconocimiento que los espías hicieron de la tierra prometida. ¿Vieron toda la tierra? Sí. Dice que desde el desierto de Sin al noroeste del desierto de Parán, y por tanto en los límites meridionales de Canaán, hasta Rehob, norte de Canaán, en la base de Hermón, junto a las fuentes del Jordán, a la entrada, ¿verdad? Entonces ellos revisaron todo, y hasta la parte de arriba, que era el Líbano, y que sigue siendo el Líbano. Recorrieron todo para checar lo que Dios les había de entregar, que es el país de Israel en este momento. Entonces, la Biblia nos habla que ahí ellos pasaron inadvertidos, ¿verdad?
por lo que dice la Biblia, pasaron inadvertidos para ver la tierra. Pero dice ahí que se fijaron especialmente en Hebrón. ¿Por qué? Porque ahí estaba el campo de Macpela, donde estaban sepultados los patriarcas. Se encontraron también con que ahí habitaban los hijos de Anac, ¿verdad? Gigantes. Y ahí estaban los cuerpos de sus antepasados que habían tomado posesión, pero que ahora había gigantes que estaban en esa tierra. También dice que trajeron consigo el racimo de uvas y que otros frutos de la tierra también, como muestra de la extraordinaria bondad de la tierra, donde Dios los iba a introducir. Ya estaba Dios listo para recibirlos, para que no les faltara absolutamente nada. Ya estaba Él ahí. ¿Iban a enfrentar ahí? Sí, pero cuando ellos no entraron, andan en el desierto, entran otros que no eran ellos, y le dice el Señor, van a entrar, pero dice, hay 7 tribus más grandes y fuertes que ustedes. Dice, pero no se preocupen, de a uno por una las van a ir sacando. Y así lo iba a hacer el Señor en este tiempo, pero ya no pasó nada de eso. Entonces, Números 13:25 dice, informe de los espías. Después de explorar la tierra durante 40 días, ¿cuántos días? 40. Los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y le mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Y en verdad, ¿qué dice ahí? Es un país que sobreabundante. Hasta ahí vamos bien. Una tierra donde fluye leche y la miel. Vamos bien. Dice, aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es ¿qué? Ahí está. Di conmigo, sin embargo. Así van bien. El pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son ¿qué? Grandes y fortificadas. Dice, hasta vimos ¿qué? Gigantes ahí. Los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos, los amorreos viven en la zona montañosa, los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb, ¿qué hizo Caleb? ¿Qué dice? Trató de que, ¿te imaginas con estas noticias ya cómo estaba el pueblo? Y dice, Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. ¿Y qué dice Caleb? Vamos enseguida, ¿qué dice? No así los otros. No pensaban lo mismo, porque se enfocaron en las adversidades más en lo que Dios les había prometido. Pero Caleb dice, vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos, ¿qué? Conquistarla. Pero ¿qué dice el 31? Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él, ¿qué dice? Okay. ¿Ustedes creen que aquí habrá de esos 10 espías? ¿Habrá? Sí, ¿verdad? A veces actuamos como ellos, que somos incrédulos, porque hay incredulidad todavía en nuestra vida. Y dice, no estuvieron de acuerdo. Dice, no podemos ir, ¿qué dice ahí? Contra ellos. Son más que fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a ¿qué? Aparte de todo, chismosos, a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos, que exploramos, devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos, ¿qué dice? ¿Todos eran enormes? No. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes. Ahí sí está bien. Los descendientes de Anac, al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban
ellos. Entonces dice que pasan 40 días, vuelven los espías, da su informe, ¿verdad? Pero había discrepancias en ese informe. ¿Por qué? La mayor parte, ¿verdad? Es decir, 10 de 12, más del 80% de los que fueron, desanimó al pueblo para decirle que no entraran a tomar Canaán, la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Cuál fue el informe de ellos? No pudieron primero negar que la tierra de Canaán era ¿qué? Muy fructífera. El racimo de uvas que traían con ellos, ¿verdad? Era una gran prueba de que iba a ser una tierra que fluye leche y miel. Pero después de eso dicen, es tierra que se traga a sus moradores, en la Reina y Valera 60. Es decir, en el verso 32, que no había lo suficiente para mantenerlos a ellos ni a los que estaban ahí. Pero Dios jamás dijo que ellos iban a convivir con los que estaban ahí. Jamás le dijo eso. Solo dice, vayan y observen y traigan. Pero ellos hicieron otras cosas. Entonces, por otra parte, ¿verdad? Ellos presentaron la conquista de Canaán como prácticamente imposible. Es decir, ellos creyeron más en lo que vieron que lo que Dios les había dicho. Y el pueblo, que nada más quería tantito, les creyó a los 12 espías. Ahora, la pregunta es, ¿tuvo razón el pueblo en creerle de los 12 a 10 personas con autoridad? Cuando tú y yo caemos en la incredulidad, ¿nuestros hijos creen lo que le decimos? Cuando nos falta fe y lo decimos, sí. Si de por sí el niño es chillón y lo pellizcan, quiere decir, de por sí el pueblo era terco, incrédulo, y llegan estos, que era el más del 80% de los espías, y le dicen, no vayamos, no entremos, son más fuertes y van a acabar con nosotros. Entonces, ¿verdad? Ellos ya iban resueltos y anduvieron divulgando al pueblo que ni siquiera intentaran entrar a la tierra prometida. Y para poder influir, ¿verdad? Empezaron a murmurar más. Describieron a los gigantes de ahí, a los hijos de Anac. A los otros dice que eran gigantes, con exageración. La idea era desmotivar al pueblo para que no entrara a la tierra de promesa. Ellos quizá buscaban que hubiera otra solución, otro camino, para que ellos pudieran tener otra tierra prometida, no lo sé, pero esa era la tierra. Los anacitas, ¿verdad? O hijos de Anac, realmente era una raza de gigantes. Y esos fueron mencionados en el Antiguo Testamento, en Números, pero especialmente en Deuteronomio, ¿verdad? Y en Josué. Y el pueblo, no ellos, el otro pueblo que entra, los derrotan. Dios iba a hacer lo mismo con ellos, derrotar a los gigantes. O no sé, o los iba a poner de esclavos para ellos. ¿Te imaginas? Un gigante iba a hacer el trabajo de 30 hombres quizá. Porque algunos los iban a tener de esclavos para servir al pueblo de Israel. Josué 15:13 también menciona que Arba era el padre de Anac. Pero en el verso 14 dice que Josué expulsó a los 3 grupos de anacitas. Se los sacaron. Ya no vivían entre ellos. Pero el punto de vista de los 10 espías era un punto de vista meramente humano. Y a veces tú y yo vemos las cosas meramente humanas. No tenían ellos excusa para defender la cobardía, porque fueron cobardes. Les entró un espíritu cobarde. Dejaron de creer en Dios, lo que Dios había prometido. Todos los milagros que hemos visto que Dios había hecho delante de ellos. Cuando su gloria al final, antes de eso, se aparecía en el tabernáculo y estaba ahí. Lo que los acompañó en el desierto.
Pero no era nada lo que ellos vivieron 2 años con los 38 años que le esperaban otra vez andar viviendo en el desierto. La Biblia no dice nada en esos 38 años lo que vivieron. Pero ¿tú te imaginas lo que vivieron ellos esos 38 años? ¿Siguió la protección de Dios? Sí. Sí. Ellos disfrutaron los beneficios del Señor, quizá no como Dios quería, porque dice que era un pueblo terco y rebelde. Y el espíritu de cobardía de estos 10 pudo más que lo que Dios había dicho que iba a hacer con ellos. Y es cierto, el pueblo de Israel no era eficiente, no estaba bien entrenado. Pero no tenían que estar bien entrenados si tenían al Dios que todo lo puede para defenderlos. Después fueron hombres acostumbrados a la guerra. Tenían a Moisés, su comandante en jefe, que hablaba directamente con Dios y recibía de parte de Dios. Con Dios de su lado y con Moisés al frente de ellos, ¿quién iba a poder ponérseles a ellos? Pero muchas veces cuando llega el desaliento, el desánimo en nuestra vida, cuando la falta de fe es más fuerte que nuestra fe, cuando la incredulidad puede y mueve nuestras vidas, dejamos de ver al Dios, dejamos de ver a Jesús que dio su vida por nosotros. Y todo empieza a ir muy mal. La gente que deja de venir a la iglesia es gente que pasó por ese momento como el pueblo de Israel. Se dejaron influenciar más por las cosas malas que por lo que Dios había hecho. Y eso no fue lo peor. Porque la Biblia, ¿verdad?, a ellos que se acobardaron, los tiene como incrédulos. Como incrédulos. ¿Por qué? Porque no creyeron en las promesas del Señor. Aún de tener muchas señales, el racimo de uva, lo que había, la tierra que fluía leche y miel. Dios les dijo que lo iban a poseer esa tierra, pero ellos pensaron que eran más fuertes, se iban a acabar con ellos, que no lo iban a lograr. Es cierto, las ciudades estaban fortificadas, pero ¿ustedes creen que alguna fortificación iba a ser más poderosa que Dios? ¿Alguien cree que su problema es más fuerte que Dios? Pero a veces pareciera que sí. A veces pareciera que Dios no puede con nuestro problema. A veces decimos, ¿verdad?, en el desaliento, nadie me puede ayudar, ni Dios. No voy a ser perdonado, no voy a ser perdonada. Nadie pagará esta deuda. Nadie podrá restaurar mi matrimonio, mis hijos, no lo sé. Pero a veces pensamos exactamente igual. Ellos habían experimentado el brazo de Dios para protegerlos, para cuidarlos, para llevarlo a más cada día, pero se les olvidó quiénes eran más fuertes, los egipcios o los cananeos que iban a enfrentar. Los egipcios eran la nación más poderosa de ese tiempo y con la ayuda de Dios los derrotaron. Y con algo menor como los cananeos, ellos se acobardaron y le dijeron, Señor, en otras palabras, Señor, no, danos otro camino. Y entonces el Señor los regresó otra vez al desierto. ¿Cuánto lucharon ellos con los egipcios? ¿Alguien agarró una espada para acabar con los egipcios? Nadie. ¿Alguien tuvo que matar a un egipcio? Nadie. ¿Se tuvieron que enfrentar contra ellos? No se enfrentaron contra ellos. ¿Quién los salvó? Dios. ¿No lo iba a hacer Dios igual con ellos? Quizá hubiéramos visto otro milagro, que cayeran flechas del cielo hacia los cananeos y los feos. Ya no nos dejaron ver otro milagro como cuando se abrió el mar, porque el pueblo se convirtió en incrédulo y ganó la incredulidad que ellos tenían. Lo que hoy aprendimos es si confiamos en lo que vemos o confiamos en el Dios que dice la palabra.
si confiamos en nuestras fuerzas, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en la familia, o confiamos en las promesas que Dios nos ha dado a través de la Biblia. O ponemos nuestra confianza en el mundo, o ponemos nuestra vida en las manos del Señor Jesucristo. La incredulidad puede impedir que los milagros que Dios tiene para nosotros nunca lleguen a nuestra vida, nunca lleguen a nuestra familia, pero que tampoco nuestras generaciones la reciban. Lo vamos a ver la otra semana. Gracias a Dios que los menores a 20 años sí lograron entrar a la tierra prometida. Pero ustedes han leído lo que sigue. ¿Se rebeló ese pueblo contra el Señor? ¿Aprendieron estos jóvenes algo de sus padres? Nuestros hijos han aprendido la incredulidad de nosotros, la rebeldía de nosotros, ¿verdad? Pero estamos a tiempo. ¿Alguien quiere andar otros 38 años en el desierto? Yo creo que nadie, porque ellos ya llevaban 2 en el desierto y puras cosas buenas. Llegaron a Canaán. ¿Te imaginas estar ahí, listos para entrar a la tierra prometida? Y por su incredulidad y rebeldía no entraron. Por su desobediencia no entraron a la tierra prometida. ¿Qué nos falta a ti y a mí para conquistar la tierra prometida, nuestro Canaán? Pónganse de pie. ¿Qué nos falta? ¿En qué áreas no hemos tenido la fe suficiente para mover montañas? ¿En qué áreas la incredulidad está todavía ahí fuerte, más que nuestra fe? ¿En qué áreas ha faltado, verdad, la fe del tamaño de un grano de mostaza para mover esa adversidad, esa enfermedad o ese problema? El Viejo Testamento, Dios lo dejó para que aprendiéramos de lo que el pueblo de Israel vivió. Cuando era obediente, Dios les daba todo. Pero cuando ellos desobedecían, ellos la pasaban muy mal. Ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia con Jesús. Y cada día tenemos la oportunidad. O sea, el pueblo nunca dice que el pueblo, después de haber hecho algo, se arrepentía, lloraban y todo ese rollo. Y lo vamos a ver el otro miércoles. Inmediatamente vieron que se murió mucha gente y al otro día volvieron a renegar de Dios y mueren otras personas más. O sea, el pueblo aún así no cambiaba, era terco. No tenía el Espíritu Santo, tenían a Dios directamente, a los tres en uno solo. Pero nosotros ahora, quien nos lleva, quien nos habla, si escuchamos la voz del Espíritu Santo, Él siempre va a evitar que tú y yo cometamos muchísimos errores. Y sabes, Dios nos ha dado pruebas de que esa tierra prometida para ti y para mí, hemos probado las bendiciones, pero aún hay más bendiciones para nosotros que no hemos disfrutado como debiéramos. Y la idea es que a través de este libro de Números, tú y yo podamos identificar esas áreas donde nos hemos comportado como los 10 espías y reforzar esas áreas donde le querimos al Señor y nos ha bendecido. ¿En qué nos enfocamos? ¿En la que nos han bendecido o en la que no hemos logrado conquistar? Yo creo que ambas, porque nos enseñan muchas cosas. Pero la clave importante es aquí, es obedecer y tener la fe que mueve montañas. Vamos a adorar.